Bienvenidos. Que Dios les bendiga grandemente a todos los que se conectan a través de los medios, a nuestro canal de la Iglesia Buenas Nuevas, del podcast. Ya tenemos mucho tiempo, varios meses, transmitiendo en esta nueva experiencia. Se han sumado varios ministerios de nuestra iglesia, comenzando por el pastor, con los devocionales, el pastor Orlando con sus testimonios, nuestro querido pastor Viriato y su esposa con enseñanzas para pareja, nuestras hermanas de las damas, nuestra hermana Ángela, nuestra hermana Aura, nuestra hermana Elba, nuestra hermana Eliana. Y así muchos que se han sumado a esta experiencia del podcast, ahora en Semana Santa, con un especial maravilloso donde hemos decidido por muchas horas hacer programa especial. Cada uno de los que acaba de mencionar y muchos más se suman a este programa especial de Semana Santa del podcast Buenas Nuevas. Ya los que conocen pues saben que tuvimos una experiencia parecida en el mes de la Biblia, donde pasamos 2 días haciendo programación especial acerca de la Biblia, pero esta vez es acerca de la Semana Santa y acerca de todo eso maravilloso que conocemos de la última semana del Señor Jesús. Y estoy acá con un tema maravilloso y con un invitado especial. Y el tema es un encuentro entre el Getsemaní, la cruz y la tumba vacía. Y vamos a unir estos 3 acontecimientos tan maravillosos. Y vamos no solamente a entrar a lo que ya conocemos, sino entrar a fondo aquellas cosas que sucedieron en la intimidad del Señor Jesucristo. Y invito a alguien muy especial y es a un hombre de Dios que nos ha bendecido, es de mi país, pero el Señor lo ha traído acá a República Dominicana, el pastor Néstor Blanco. Pastor, Dios le bendiga. Gracias. Aquí no podemos decir buenos días porque lo vamos a ver a cualquier hora del día. Algunos lo verán de noche, otros lo verán en la tarde. Personas de aquí del país, también personas de otras partes de Latinoamérica, en Estados Unidos y también en Europa y en otros lugares, que será de bendición para todos estos que vamos a compartir acá. Pastor, bienvenido. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Bueno, agradezco mucho la invitación para compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Vamos a hablar de este tema que es muy sensible porque tiene que ver con la realidad y la tradición, y más con la tradición que con la realidad. Todas las cuestiones religiosas son marcadas por la tradición, y a veces con el paso del tiempo la tradición se impone. Por eso la tradición se ha impuesto con los usos y los abusos acerca de eso que se llama la Semana Santa, que no es una semana, que no fue una semana y que tampoco fue santa como lo entendemos nosotros. Hay 5 eventos sumamente importantes en la vida de Jesucristo: la encarnación, el nacimiento, su ministerio, el Getsemaní, la pasión y muerte y la resurrección de Jesús. Wow. Así que estamos hablando de Jesucristo y de su muerte, pero todos nos estacionamos en la cruz. Dice Isaías, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, no llagas en plural, sino llaga. Y por su llaga, es decir, por su sufrimiento, no por las llagas físicas de tu cuerpo, sino por su dolor, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados. O sea, por su herida, esa herida física tuvo que cumplirse, la muerte física y el sufrimiento físico tuvo que cumplirse para que nosotros fuésemos libres del pecado. Y se cumple aquí esta semana de la que vamos a hablar, se está cumpliendo Isaías 53. Se está cumpliendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nosotros pusiésemos en el momento de la muerte de Cristo, pusiésemos a un periodista y a un teólogo juntos ante el hecho noticioso de la muerte de Cristo, el periodista se hubiera ido a la cruz, pero el teólogo se hubiera ido al Getsemaní. Wow. ¿Por qué? Bueno, porque
la cruz es la sangre, la cruz es el sufrimiento, la cruz es la corona de espina, la cruz es la burla, los latigazos, el dolor. Y eso tiene un morbo que le llama la atención a la gente. Y cuando hablamos del sufrimiento de Jesucristo, hablamos de la cruz, pero no hablamos del Getsemaní. Jesucristo llega con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, el último día de su vida, antes de la cruz, a un lugar que se llama Getsemaní. Y le dice a sus discípulos, estoy leyendo en Mateo 26, 36, en adelante. Le dice a sus discípulos, siéntense aquí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice la Biblia, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La tristeza y la angustia no la leemos en la cruz, sino en el Getsemaní. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense que es una oración muy dramática en la vida de Jesucristo en este momento. Una oración que no hemos analizado, porque Cristo está orando al Padre antes de la cruz, antes de la crucifixión. Y le dice en el Getsemaní, que era un sitio donde ellos acostumbraban ir para... El Señor le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Vamos a entender lo que eso significa teológicamente. Cristo no estaba obligado a morir por la humanidad. O sea, Cristo no fue obligado a la cruz, ni a Getsemaní, ni a ningún lugar. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios encarnado. ¿Encarnado por qué? Porque tenía que hacerse hombre. O sea, Dios no podía abusar de su poder para salvar a la humanidad. Dios tiene que pagar con su propio dinero la salvación de la humanidad. Y el propio dinero es nada menos que la persona de Jesucristo. No lo puede obligar, porque Él es íntegro, Él es santo, Él es Dios, pero ha venido, ha nacido. Y al nacer en esta tierra, no decide unilateralmente no contaminarse con el pecado. Cuando se enfrenta a la tentación, no lo hace como Dios. Alguna gente piensa, no, que Cristo resolvió eso porque Él es Dios, y Él sanó, y Él libertó, y Él multiplicó, y Él calmó el mar porque es Dios. No, Cristo no hizo nada de eso como Dios. Haya pues en vosotros, ya lo dijo Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el Cristo que está en el Getsemaní es Dios y va a morir si quiere, pero puede devolverse porque es un hombre libre. Puede devolverse. ¿Por qué? Porque nadie lo puede obligar a morir por los seres humanos. Esa es la razón de la oración. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que Cristo está diciéndole al Padre? Señor, si yo los pudiera salvar a ellos, si yo pudiera salvar a toda la humanidad, sin sentirme pecador, no la cruz, porque el problema de la cruz no era una cosa que angustiaba a Jesucristo. De hecho, Jesucristo fue uno de los hombres que sufrió menos en una cruz. Los muertos por crucifixión normalmente sufrían mucho más que lo que Jesucristo sufrió. Jesucristo muere en 3 horas en la cruz. Los muertos por crucifixión duraban días y hasta semanas vivos en la cruz. Josefo, el famoso historiador judío, nos cuenta de unos amigos de él que estaban crucificados y duraron 1 semana. Y 1 semana después los bajaron porque él tenía influencia con el emperador, pero 1 semana crucificados, dándole latigazos, metiéndole lanza y quebrándole los huesos. Lo que Cristo está pidiendo aquí es a ver si Dios le puede liberar de sentir el dolor por el pecado, que es muchísimo más serio que sentir los clavos y sentir la sangre. ¿Por qué? Porque Cristo es santo por naturaleza. Y para un ser santo por naturaleza, sentirse pecador es la mayor tragedia de su vida. Y Él le dice, será, Señor, que tú puedes permitirme salvarlos, pero sin sentirme pecador. Porque no puede soportar la carga de lo que es sentirse pecador cuando Él es por naturaleza
y por práctica un hombre santo. Jesucristo fue el único hombre que vivió en esta tierra sin pecar. Y cuando muere, por eso que la muerte lo tiene que devolver, porque no tiene razón para retenerlo. Cristo es la muerte de la muerte. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Otra vez oró por segunda vez y hace la misma oración. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, fíjense lo que dice, al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, Dios lo hizo pecado, no lo hizo pecador, lo hizo pecado, es decir, Cristo tuvo que convertirse en la esencia misma de la maldad del ser humano para que Dios pudiera perdonarnos. Es decir, la deuda de la salvación. La gente dice a veces con ligereza, no, la salvación es gratis. Bueno, depende de lo que usted entienda por gratis. Porque si le pregunta a Cristo, para Él no fue gratis. Es gratis para nosotros porque nosotros no la compramos. Y no la compramos porque no la podemos comprar. Y no la podemos comprar porque el precio de la salvación está muy por encima de la capacidad humana. El precio de la salvación es la pureza. Es decir, es decirle que no a Satanás. Y el único que pudo vivir toda su vida diciéndole todo el tiempo que no a la tentación fue Jesucristo. Cristo no cometió ningún pecado, pero por nosotros Dios lo trató como si fuera un pecador. Y por eso es la oración aguda y angustiosa de Getsemaní. Lleguemos a tener la vida recta. Ojalá que lleguemos a tener la vida recta. Obviamente no como la de Jesús, pero como la vida que Jesús merece que nosotros tengamos por haber dado su vida por nosotros. Getsemaní es un huerto, un jardín que se encuentra en el Monte de los Olivos. Allí el Señor acostumbraba, y los evangelios narran la tristeza agónica que lo asaltó en ese momento y la actitud del Nazareno de orar y anunciar que obviamente sentía una tristeza hasta la muerte, una tristeza de muerte. Amigos, el Getsemaní es la legalidad teológica de la redención. Aleluya. Que no nos llame la atención la sangre y los latigazos de la cruz más que el Getsemaní, porque la salvación tuya y la salvación de la humanidad entera se gestó en el Getsemaní, no en la cruz. La cruz es un saludo a la bandera. El Getsemaní es el momento en que se enfrenta el bien con el mal, el pecado con el no pecado. La salvación es un acto de gracia, pero no es un acto gratuito. La realidad del Getsemaní es que hay dos voluntades que se oponen. La voluntad del Padre que quiere salvar, la voluntad del Hijo que también quiere salvar, pero tiene que pagar. Entonces, ¿qué significa pagar para Jesús? Pagar para Jesús significa sentirse pecador, pero él nunca ha pecado. Entonces, ¿cómo se siente el corazón de un santo, absolutamente santo? ¿Cómo se siente cuando él tiene que llevar el pecado de toda la humanidad? Un corazón pecador no puede entender el encuentro de la inocencia con el pecado. El Getsemaní es el encuentro de la inocencia con el pecado, ni la del choque inédito de dos voluntades. Este es el único momento en la historia de la Biblia en que la voluntad del Padre y del Hijo chocan. Wow. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad siendo la tuya. Si ponemos eso en lenguaje figurado, podríamos decir, Señor, ¿será que yo lo puedo salvar sin sentir el dolor? Bueno, no, eso no puede ser. Si lo quieres salvar, tienes que sentirte pecador. Ahora, si no lo quieres salvar, no te puedo obligar. Te puedes devolver para el cielo, pero ellos toditos se van para el infierno. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Hay una diferencia entre la cruz y el Getsemaní. El Getsemaní es íntimo, la cruz es pública. La cruz ataca el cuerpo,
pero el Getsemaní ataca el espíritu. Diríamos como Pablo, oh amor de Dios, su inmensidad. Son las cosas en las cuales no solemos pensar y por lo tanto nos cuesta entender. Vayamos ahora a la cruz, porque la gente en Semana Santa va a la cruz con una mentalidad de acto público, con una mentalidad de que, bueno, voy a ir a la iglesia esta semana porque Cristo está sufriendo. Y después de la iglesia, ¿para dónde vas? Bueno, después de la iglesia me voy a pecar. Entonces van a la iglesia, hacen algunos actos religiosos en la iglesia, y después, bueno, parece que le hicieron un favor a Dios, a Cristo, y de ahí salen a pecar, como siempre. La maldición sea sobre todo hombre colgado en un madero. Jesús no fue un actor de un torneo físico. Y él cargando su cruz salió al lugar que se llama de la Calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con él a dos, uno a cada. La muerte por crucifixión es una de las muertes más horribles que el hombre se ha inventado. La muerte por crucifixión tenía 6.000 años practicándose cuando le tocó a Jesús. 8.000 años de antigüedad en diversas formas. Era conocida y aplicada por muchos pueblos. Cuando los primeros europeos llegaron a México, se encontraron que la cruz existía en la cultura, por ejemplo, de los incas. Era un emblema sagrado. Se erigía como objeto de veneración en el templo pagano de Anahuac, por ejemplo. También fueron encontrados cruces en las sepulturas prehistóricas de los antiguos peruanos en América. O sea, la idea de la cruz es muy vieja. Los persas, los cartagineses, los romanos usaron la cruz como pena de muerte. El famoso orador romano Cicerón decía: no hay palabras para describir la crucifixión. Ahora, lo que hace incomparable la cruz de Cristo es su motivación. Cristo va a la cruz porque tiene que morir. Es decir, la vida de Jesucristo en un momento determinado tiene que acabarse. Y para eso es la cruz. Ya la decisión de salvar y de sufrir se tomó en el Getsemaní. Pero la cruz es el acto público a partir del cual la muerte le da la entrada al otro mundo, al mundo de los pecadores. La muerte a través de la cruz le da una entrada obviamente muy rápido, y por eso todo el mundo se asombró de que Jesucristo en 3 horas hubiese muerto, porque los crucificados duraban muchísimo más. Pero como Cristo no vino a hacer un espectáculo con la crucifixión, eso no era lo importante. Lo importante era que terminara su vida. Ajá, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, viene el milagro de la tumba vacía. Amigos, la resurrección de Jesucristo es la doctrina capital del Evangelio. Sin la resurrección, el Getsemaní no tiene valor. Sin la resurrección, la cruz no tiene valor. Sin la resurrección, nada de lo que está escrito en la Sagrada Escritura tiene valor. Por eso dice Pablo, con mucha elegancia, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de lástima. Porque si Cristo no resucitó, pues obviamente tampoco nosotros vamos a resucitar. La piedra de la tumba no fue quitada para que Jesús saliera, sino para que los demás entraran. Aleluya. Es decir, la piedra que tapaba la tumba no era el obstáculo para que Jesucristo resucitara ni para que saliera. Eso para Cristo no tenía ningún sentido eso. A la vista del auditorio del Gólgota muere un hombre único.
pero ninguno había provocado tinieblas al morir, un terremoto, resurrecciones de santos, ni la rotura del velo del templo. Oigan, el velo del templo de Jerusalén, templo judío, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una estructura muy pesada. Cuando la gente lee en la Biblia el velo del templo, se imagina que es una cortinita. No. Era una estructura que para montarla se necesitaban más de 300 personas. Oh. Tenía 12 centímetros de espesor. Y ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, que separaba la presencia de Dios de la presencia de los hombres, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, donde estaba el arca, donde estaba el propiciatorio, los querubines, y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para resolver el problema de los pecados por un año, de algunos pecados. Ese velo se rompe, porque esa es la estructura de la ley, esas son las figuras de la ley. Pero cuando Cristo muere, el velo se rompe. No lo rompieron, se rompe. Al romperse, ya no hay distancia entre Dios y el hombre. Ya no hay un mediador físico al que yo tenga que venir a consultarle para saber cómo me conecto con Dios o cómo Él me perdona. El velo del templo abre la entrada del pecador, y tú y yo y todos los seres humanos, a partir de ese momento, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Tampoco cuando murió alguien, por ejemplo, hubo arrepentimiento de las hordas romanas. La muerte de Cristo provocó un escándalo moral y espiritual. Si no hay pecado, fíjense bien de lo que estoy diciendo. Si no hay pecado, obviamente no tiene que haber juicio de parte de Dios. Pero habiendo pecado que comienza en el Edén, y habiendo el pecado producido las dos muertes, la muerte física, que no ocurrió momentáneamente, pero el hombre fue sujeto a la muerte física, y la muerte espiritual, que comenzó en ese momento porque el hombre se separó de Dios. Y al pecar y no devolverse a pedir perdón, todos los seres humanos estamos igualitos que como Adán cuando pecó, sin Dios y sin esperanza, a pesar de que Cristo murió y resucitó. Porque la muerte y la resurrección de Jesucristo no garantizan necesariamente la salvación, a menos que el pecador quiera aceptarla. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, la salvación es algo que yo como hombre, como individuo, tengo que querer aceptar. Si no la quiero aceptar, Dios no me obliga. No porque no puede, sino porque me respeta. No porque no puede, sino porque me ha hecho libre. Tan libre, pero tan libre, que mi libertad me permite rechazar a Dios. Yo soy, diría Cristo, la muerte de la muerte. De la mano del Seol los redimiré, nos dijo el profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 14. Yo soy la muerte, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Porque es necesario, nos dice el apóstol Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, no podemos entrar en el reino de los cielos con este cuerpo mortal. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿De qué se trata la salvación, amigo?
escuchamos que hablamos, los evangélicos siempre estamos hablando de la salvación. Y la gente a veces se ofende con eso. Dice, ¿salvo de qué? Yo soy una persona buena. No se trata de eso. Se trata de que somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Dios nos crea libre y eso es un verdadero problema. Pues si nos hubiese creado como nos creó, pero no libre, pues seríamos como las mariposas, como las águilas, como los peces. Pero somos libres. Y al quedarnos libres, somos los únicos seres del universo que nos podemos enfrentar pecando contra Dios. De manera que nos convertimos en pecadores sin remedio. Somos salvos por amor. Somos salvos por gracia. No hay nada que el ser humano pueda hacer para conseguir la salvación. Lo único que nos permite Dios como elemento para conseguir la salvación es que tengamos fe en Él. Más nada. Pero la salvación en sí es un logro que paga Dios con la muerte de su propio Hijo. Somos salvos por amor, somos salvos por gracia. La persistente honestidad de Dios lo obliga a pagar y no abusa de su poder. Dios puede hacer lo que sea. Él es absoluto, Él es soberano, Él es poderoso. Pero no abusa ni de su santidad ni de su poder para llevarnos al cielo. Dios puede haber dicho, bueno, los llevo al cielo y se acabó. No, no, no. Para llevarlos al cielo tienen que ser santos. Pero como ellos no pueden ser santos per se, entonces voy a encarnar a mi hijo. Va a nacer de una mujer. Va a vivir 30 años en el mundo. Va a interactuar con los seres humanos. Va a ser invitado por Satanás a pecar. Y no va a tener ninguna ayuda que no sea la de su propia voluntad. Cristo no vence a Satanás como Dios, porque Dios no puede ser tentado. Como Dios, Él no puede ser tentado. Él es tentado como hombre. Amigos, el propósito de la cruz no es que los hombres lloren. En estos días ponemos música sacra, casi fúnebre, en las emisoras, como para indicar que estamos respetuosamente tristes por la muerte de Jesucristo. Lo que llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor no es un momento para estar tristes, sino para estar alegres. Amén. Porque Cristo no solamente fue a Getsemaní, no solamente fue a la cruz, sino que resucitó. El propósito de la cruz no es que los hombres lloren. El propósito de la cruz es que los hombres cambien. Por eso Cristo le dijo a las mujeres, ¿se acuerdan? Las mujeres que fueron las primeras que llegaron a la cruz. No lloren por mí, por amor de Dios. No lloren por mí. Vienen días muy difíciles para ustedes. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. Cristo resucita porque la muerte no tenía razón para retenerlo. Amén. El Cristo del cual estamos hablando es el Cristo resucitado. Cristo no está muerto. Cristo no está sangrando en una cruz. La muerte y el Getsemaní fueron eventos en la vida de Cristo. Pero el Cristo que te está invitando hoy, para que lo aceptes como tu Salvador, en el entendido de que reconoces que eres pecador, ese Cristo está vivo y te sigue invitando hoy allí donde estás, en tu soledad, en tu soberbia, en tu pecado, en tu pobreza, en tu miseria. Cualesquiera que sea tu situación, eres un pecador que necesitas a Cristo. Cristo está vivo, mis queridos amigos, y esto no es un lenguaje figurado. Cristo está vivo, te ama y te espera. Yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Amén. Como tu único y suficiente Salvador personal. Que Él te bendiga. Amén. Wow, pastor.
Es impresionante cómo nuestro entendimiento se ha abierto hoy a algo que conocemos mucho, pero que no lo hemos visto desde este punto de vista, que es lo que se ha llamado la Semana Santa. Pastor, o sea que se puede decir que la victoria de la cruz, la victoria de la tumba vacía, se llevó a cabo en el Getsemaní. En el Getsemaní. Sí, porque es que nosotros no hablamos de Getsemaní, porque es que lo que llama la atención periodísticamente es la cruz, por la sangre y por los latigazos. Fíjate, cuando hicieron la película esta de la Pasión, yo recuerdo que la fui a ver. Es impresionante lo que eso causa en la gente. Había gente llorando, a gritos. Por ejemplo, mi esposa no pudo terminar de verla. Wow. Pero había gente, yo escuché gente sollozando cuando le estaban dando los latigazos a Cristo en la cruz. Por cierto, el actor que hace el papel de Jesús dice que... Jim Caviezel. Sí, que fue impresionante para él porque, bueno, él se convirtió a Cristo después de eso. Y él dice, oye, qué curioso, mis iniciales JC son las de Jesucristo y yo tengo 33 años. Qué cosa tan curiosa. Impresionante como Dios lo preparó para eso. Sí, pero evidentemente fue una película que se hizo y mucha gente despertó. Cuando tú ves la gente llorando, pero la gente está llorando por el sufrimiento físico. Y seguramente muchos de esos que vieron la película, millones en todo el mundo, después siguieron con su misma vida. Con su misma vida, porque es que tú ves a una persona sangrando y tú dices, ay, vamos a ayudarlo. Pero tú ves a una persona triste y no puedes pesar su tristeza, no la puedes procesar. Pero el punto culminante de la salvación del ser humano fue Getsemaní, porque ahí estuvo el encuentro del bien con el mal. Ahí hubo una posibilidad de que nuestra salvación no se realizara. Wow. Porque déjeme decirle, Dios no anda con juego. Cuando Cristo dice, si es posible pasar de mí esta copa, está diciendo, no puedo soportar el sufrimiento. Ajá. ¿Y por qué no lo puede soportar? Una persona que nunca ha pecado no tiene idea de lo que se siente cuando se peca. Pero mucho menos va a poder aceptar que no solamente va a sentir el dolor por su pecado, sino por la carga de toda la humanidad. ¿Por qué no lo podemos entender? No es cualquier pecado. No lo podemos entender. Es el pecado de toda la humanidad. Porque nosotros ya somos pecadores. Pero un Cristo que nunca pecó, que decidió unilateralmente vivir toda su vida diciéndole que no a Satanás, porque la tentación, ¿qué es, hermanos queridos? La tentación es una invitación. Dios no nos puede meter en el cielo por la fuerza y Satanás no nos puede meter en el infierno por la fuerza. Dios porque nos respeta y Satanás porque no tiene permiso. Lo único que puede hacer Satanás con nosotros es invitarnos a pecar. La tentación es solo una invitación. Nadie peca porque lo obligan a pecar. Yo decido unilateralmente si peco o no peco. Cristo decidió unilateralmente en el Getsemaní, llevará el dolor que no lo podemos comprender del pecado y por eso nos salvó. Aleluya. Impresionante. Pastor, hay algo que me asombra mucho y es dos palabras aquí que conseguimos en el Señor Jesús. Cuando va a entrar a ese tiempo de oración y que Él sabía que tenía que pasar por allí. Él sabía que lo que se le venía al siguiente día, pero dijo, no, necesito ir a Getsemaní a tener una batalla espiritual, a tener una última entrega de humillación. Y yo conozco hombres de Dios, así como el pastor Néstor, así muchos hombres de Dios que reflejan el carácter de Jesucristo y el carácter de cristiano. Y cuando digo, o los frutos del Espíritu, cuando digo hombres de Dios, son hombres que se mantienen sobrios, que tienen paz, que son mansos, que son dulces con las personas, que saben enfrentar hasta los momentos de dolor, porque he visto hombres de Dios atravesar por tiempos de muerte de algún familiar, e incluso ahí no pierden la cordura. Y el Señor Jesucristo tendría ese carácter toda su vida, nunca lo vemos atribulado. Por allá lo vemos que lloró cuando vio a María justo antes de resucitar a Lázaro. Lo vemos también, pastor, que se airó o se molestó, claro, pero no pecó. Pero sí se molestó, o sea que los discípulos lo vieron al Señor molesto. Porque la ira es una emoción.
Lo que puede ser pecado es lo que tú hagas con la ira. El Señor Jesucristo siempre supo manejar esto. Pero acá, pastor, aparece algo que ni siquiera lo vieron todos los discípulos, sino solamente lo vio Juan, Jacobo y Pedro. Y demuestra la grandeza de lo que pasó en la tumba, lo que pasó en el Getsemaní, perdón. Y es que vieron al Señor Jesucristo, dice en el versículo 37 de Mateo, pastor, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Claro. En gran manera, pero es que nunca habíamos visto al Señor Jesucristo de esa manera. Una angustia, porque era una angustia de muerte. Era algo... ¿Sabes por qué? Porque era una angustia en la cual él iba a sentir por primera vez en su vida que estaba ofendiendo al Padre. Wow. O sea, que estaba pecando. Cristo sintió el pecado en su ser y eso para él era, no lo podía soportar, porque es que eso era contrario a su naturaleza. Entonces por eso que dice, ¿será que puedes pasar de mí esta copa? ¿Será que los puedo salvar pero sin sentir esto? Y me imagino que el Padre dice, no puedes. Tú verás, si tú decides devolverte, hasta aquí llegamos. Tú asciendes a mi Padre porque no has pecado nunca, pero eso sí, nadie se va a salvar. Aleluya. Por eso dice que cargó en él, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Pastor, y algo maravilloso que me gusta de ese pasaje, porque pasa justo unos minutos antes, él está ahí reunido con Juan, Pedro y el hermano de Juan, Jacobo o Santiago, y ahí se entristece, pero unos minutos después se va al Padre a orar. El pastor Néstor es una persona que se ha enfocado, el Espíritu Santo lo ha ungido para hablar de la oración y de la santidad. Y me gusta, pastor, que con esa angustia, con esa aflicción, con esa tristeza, así entró en la oración. Sí. Así entró en intimidad con el Padre. No es que dijo, voy a esperar que esta tristeza se pase, voy a esperar que esta angustia se pase, como muchas veces nosotros pensamos así. No, sino que fue con su angustia ahí a la presencia del Señor. Claro. Fue con su tristeza. Sí, el momento final de Cristo para nosotros es un momento de íntima oración. La oración marcó la vida de Jesucristo. Nadie oró como Jesucristo. Y cuando digo oró, estoy hablando de oración íntima. No estoy hablando de oraciones utilitarias. No estoy hablando de oraciones litúrgicas, que es el problema que nosotros tenemos con la oración. Cuando hablamos de oración, no aparece por ningún lugar la oración íntima. Lo que aparece son las oraciones utilitarias, las oraciones que hacemos en el templo, las oraciones que hacemos en la casa, para comer, para hacer un viaje, las oraciones que hacemos para pedir un favor al Señor que sane a una persona, consiga un trabajo, qué sé yo. Pero Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Aleluya. Y le consiguieron los apóstoles, Pedro y los otros, y le dijeron, Maestro, todos te buscan. Tremendo. Claro, a Cristo lo buscaba todo el mundo todo el tiempo. Pero él nunca permitió que el éxito de su ministerio lo sacara del altar de la oración. Las multitudes, la fama. La fama, el éxito. Cuando los hombres caen, por eso, cuando los grandes caen, tenemos que... ¿Por qué caen los grandes? Bueno, por la misma razón que caen los pequeños. Es una invitación que hace Satanás. ¿Y por qué caemos? Bueno, porque descuidamos y nos olvidamos de la fórmula, que hay una sola, no dos, una sola. Y Cristo habló de ella en el Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. No dejes que el enemigo se instale con una tentación en tu mente para que pase a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel y después peca. No, en lo que la primera invitación de Satanás, la más inocente, llegue a tu mente, recházala. Como hizo Job. Hice un pacto con mis ojos de cómo he de mirar a una doncella. No está hablando de adulterio, está hablando de mirar. Porque el adulterio comienza con una mirada. Con un pensamiento, que lleva un pensamiento. Y ese pensamiento te lleva al acto físico. Entonces, Cristo fue un maestro en el arte de la oración privada, lo que me gusta llamar vida de oración. Amén. Usted menciona cómo solía hacerlo,
Y en Lucas es el que narra la parte del Hexemaní, la mayor cantidad de detalles. Y dice que después de tomar la Santa Cena, después de celebrar la Pascua, esa noche, justo antes del Señor ser entregado el otro día y muerto, dice que se fueron a Getsemaní como solía. Se fue él con los discípulos a Getsemaní, porque era el lugar de o al oración. Monte de los Olivos, mejor Sí. dicho. Y entre el Monte de los Olivos había un huerto, una parte del monte que se llamaba el Getsemaní. Pero dice como solía. Claro, porque es que en la vida de Jesucristo la oración privada era normal. Fíjate que si tú lees en una de las dos multiplicaciones de panes y peces, dice Jesús multiplica los panes y por supuesto la gente está muy excitada porque no habían visto un milagro de esa naturaleza nunca lo habían visto. Y imagínate que de una cestica con panes y peces comen Miles. 5.000 hombres, porque no contaban a la mujer y a los niños. Entonces estamos hablando de más o menos 15.000 personas. Wow. ¡Wow! Y se saciaron. Sí. No fue un poquito para cada uno. Y sobró comida. Y cuando eso ocurre, trata tú de traer un evento de eso a nuestros días. Suponte tú que uno de los grandes evangelistas o apóstoles, pastores de hoy, Dios lo utilice para hacer un milagro de esa naturaleza. Bueno, ¿qué haría esa persona después del milagro? Bueno, la prensa lo va a entrevistar, le van a tomar fotos, CNN por allá. Ajá. ¿Qué hizo Cristo? Dice que se fue al monte a orar. Justo después de haber hecho. Sí, o sea, no buscó publicidad. Porque hoy en día cuando el Señor nos usa para hacer un milagro, buscamos que la gente vea hacia nosotros. Para, miren dónde estoy. Ajá, yo. No, hermano. Cristo nunca hizo eso. Nunca permitió que el éxito de su ministerio lo sacara del altar. Y dice que le dijo a los discípulos, espérenme en Betsaida. Estaban en el mar de Galilea en el norte. Espérenme en Betsaida, una ciudad cercana ahí. Como quien dice, más tarde nos vemos. Y dice, y después que los hubo despedido, es decir, después que despidió a la multitud, dice, se fue al monte a orar. Me impresiona eso. Porque no fue a llamar la atención, no se fue a tomar un selfie, a firmar autógrafo. No fue a poner mensaje por Twitter ni por WhatsApp, se fue a orar a la montaña. Eso es un ejemplo del lugar que tenía la vida de oración en el ministerio. Nunca fue más importante para el Señor Jesús los milagros, las multitudes, Nunca. el dar conferencias. Que la vida íntima de oración. La vida íntima de oración. Es más, anhelaba salir de la campaña y retirarse, ¿no? Más, Incluso de los discípulos. Hay un momento que le dice en el Evangelio de Marcos, me impresiona, que dice, él le dice a los discípulos, bueno, pero descansen un poco. Y dice, porque eran muchos los que iban y venían. Y dice, y no tenían tiempo ni para comer pan. O sea, había tanta necesidad de milagros y había tanta necesidad de la gente que la gente no lo dejaba solo. Entonces es Cristo quien le dice, vámonos a un lugar solitario porque no tenemos tiempo ni para comer. Y a veces se les escapaba a los discípulos, Sí. sin decirle nada. De repente volteaban, el Señor Jesucristo se No, fue. está orando. Y después cuando llegue, Señor, ¿para dónde andabas? Sí, Pastor, tengo dos preguntas, porque sé que hay muchos amigos que nos están viendo y quiero que el pastor nos explique para los que no conocen muy bien. Conocemos muy claro, y los evangelios lo dicen, lo que sucedió ese día anterior al día del juicio y de la crucifixión del Señor Jesucristo, que fue lo que acabamos de hablar. El Señor Jesucristo se retira, era día de Pascua, el Señor Jesucristo realiza la Pascua, el Señor Jesucristo establece la Santa Cena, el Señor Jesucristo da las últimas palabras a los discípulos, habla con Judas de la traición, Judas se va y a las horas regresa. Después viene Getsemaní, al otro día viene el encuentro de Jesucristo con el sumo sacerdote, con los fariseos, luego con Pilato, luego el juicio, todo lo que conocemos. Lo que se ha hecho famoso, ¿verdad? Ese juicio que Pilato dice ante la multitud, mira, tienen la oportunidad de dejar libre a Jesús y a Barrabás. Bueno, toda esa situación, después la muerte. Pero pastor, lo que no conocemos, lo que no mencionan los evangelios, después Pablo y otros hombres de Dios sí lo explican mucho mejor. Lo que sucedió desde esa tarde en que Jesucristo expira,
en que Jesucristo deja este mundo. Pero luego aparece lo que conocemos nosotros como el domingo en la mañana, el domingo de resurrección. ¿Qué pasó en esas horas? No sabemos bien cuántas horas fueron. No sabemos bien cuántos días. Dicen que al tercer día no significa que hayan sido 3 días como tal. Eso no es el mayor detalle. Pero lo que sucedió, pastor, porque Jesucristo no es que entró en un estado de adormecimiento y luego apareció al tercer día resucitado. No, el Señor Jesucristo ahí se fue a cumplir una labor sobrenatural que solamente hay que tener fe para creerlo. Pero si no cree, incluso así fue. ¿Qué sucedió, pastor? Desde esa tarde en que Jesucristo muere, aproximadamente a las 3 de la tarde, hasta el domingo en la mañana de resurrección. ¿A dónde se fue el Señor Jesucristo? ¿Qué pasó con él? Bueno, el concepto de muerte, el ser humano no lo puede entender si no ve un cadáver. Obviamente Jesucristo, el hombre físico, dejó de existir. Dejó de existir. Sabemos que lo bajaron de la cruz. Claro. Que lo llevaron a una tumba. Ahora, la existencia es un accidente. Jesucristo no existe, Él es. Amén. Él es eterno. Pero obviamente, para que se pudiese verificar la obra salvadora de Jesucristo, Él tenía que morir. Ahora, ¿por qué resucita? Bueno, porque no se podía quedar en la tumba. ¿Y por qué no se podía quedar en la tumba? Porque la muerte física es una maldición que viene con el pecado. Y si Cristo no había pecado, la muerte tenía que devolverlo. Entonces Cristo baja a los lugares más bajos de la tierra. Acuérdate que de la historia aquella de el Lázaro y Abraham, ¿verdad? Están en lugares distintos, separados. El rico, sí. Lázaro, y aparece otro personaje que es Abraham. Ok. Y entonces ahí están los perdidos y los salvados. Pero están allí en un tiempo determinado hasta que la realidad se cumpla, ¿verdad? Por ejemplo, si yo muero en este momento, yo no voy en este momento a gozar en la presencia del Señor porque tiene que realizarse primero la segunda venida de Jesucristo, el encuentro de los vivos y de los muertos con Cristo en el aire y la segunda resurrección, ¿verdad? Todo ese encuentro, la mar dará a sus muertos, todo eso tiene un proceso. Entonces Cristo va, dice, lo explica muy bien, a las partes más bajas de la tierra, a tener un encuentro con los santos del Antiguo Testamento, con los salvos del Antiguo Testamento, que no conocieron el Evangelio, pero que van a ser salvos por la misma gracia. Que esperaban el Mesías. Exacto. Entonces, una vez hecho eso, bueno, ya, la muerte no tiene más nada que decir. Bueno, a ti no te puedo tener aquí porque choca con la naturaleza, porque Cristo mata a la muerte. O sea, cuando Cristo, fíjate, cuando nosotros estemos en el cielo, uno de los milagros del cielo es que en el cielo no hay muerte. Amén. O sea, la idea de la muerte ya no existe para el creyente. Obviamente tampoco existe la idea del pecado, ni la idea de la angustia, ni del dolor, ni nada de eso. Porque la muerte fue un producto de la maldición del pecado cuando el hombre desobedeció a Dios. Entonces todos somos sujetos a esa muerte. A menos que nosotros reconozcamos que somos pecadores y entendamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces yo, Néstor Blanco, obviamente a lo mejor voy a morir. Digo que a lo mejor porque posiblemente no, posiblemente voy a presenciar la segunda venida estando vivo, como dice el apóstol Pablo. No todos moriremos, sino todos seremos transformados. En ese momento, pues yo experimentaré que, bueno, gracias a Dios, no experimenté la muerte física. Pero a lo mejor sí, la voy a experimentar, porque yo tengo 78 años. A lo mejor me muero el año que viene o entre 2 años. No importa, cualquiera de las dos circunstancias, a mí la muerte física no me va a transformar en ninguna otra cosa que en un ser salvado que va a ver cara a cara a Jesucristo y que va a vivir en una eternidad donde no hay pecado, ni muerte, ni dolor. Amén. Eso es inédito, eso no es un producto de una religión. Eso es producto, y lo otro también es igual. Hay un infierno donde pasarás la eternidad sin Cristo,
y el fuego nunca se apagará. A veces la gente piensa que no es elegante decir eso, pero hay que decirlo porque esa es la verdad. Es la realidad. O sea, la verdad hay que decírsela a la gente. El que la quiera creer, pues que la crea. El que no la quiera creer, que no la crea. Pero nuestro deber como iglesia es decirle a la gente, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador, no hay santo, ni purgatorio, ni iglesia, ni rezo, ni canto que te salve. La Biblia no menciona nada de eso. Un salvador y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y los termina siendo cuando resucita. Sí. Le da esa potestad. Ese valor es en la resurrección. Por eso o sea, si Cristo no resucita, pues seguimos como Adán. No puede tener ese título. No, si Cristo no resucita, quiere decir que la muerte se lo tragó. Pero como no se lo pudo tragar porque no pecó, y no pecó porque decidió no pecar, porque es que pecar es una decisión, pecar no es un accidente. Nosotros pecamos cuando decidimos pecar. O sea, uno no peca porque, ay, bueno, yo no quería. No, tú pecaste porque decidiste pecar. Nadie. No hay ningún ente en el mundo espiritual, ni Satanás con todos sus demonios, que tenga el poder para obligarte. Si existiera este poder, todos estuviéramos en el infierno. Qué maravilloso, ¿no? El Señor Jesucristo también habló de lo que, él mismo mencionó lo que pasaría en estos días después que muriera, porque señaló a Jonás, ¿verdad? Y dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, sí, así el Hijo del Hombre bajará. Claro. Que entonces se está hablando de estos días, desde que murió hasta que resucitó. Claro. Y también en los evangelios menciona que le fue arrebatado al Hades, quitó las llaves. Claro. Eso le da la potestad completa y absoluta de decir, ahora todo el que crea en Cristo Jesús todo el que crea, o sea, la puerta hacia el reino de los cielos está abierta mientras el hombre vive. Amén. Hay que estar claro en eso. Después que murió. Sí, Señor. Hay un Salvador que nos quiere salvar, pero el tiempo es la vida. El tiempo es el momento que hay del nacimiento hasta la muerte. Wow, pastor. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pastor, creo que este mensaje, este tiempo tan maravilloso, ha sido un mensaje de salvación, un mensaje evangelístico también, no solamente un mensaje histórico o teológico. Y yo creo que hay muchos que nos están viendo, que necesitan abrir su corazón al Señor Jesucristo, pero también hay muchos que necesitan o que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. O sea, que hemos tal vez menospreciado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo le voy a pedir a nuestro pastor Néstor que haga una oración invitando a todo aquel que quiera a ponerse a cuentas con el Señor, a aceptar a Jesucristo si no lo ha hecho nunca en su vida, o si lo ha hecho pero sabe que no ha tenido una vida de santidad, poder reconciliarse con el Señor, pastor. Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno. En este momento, no solamente sabemos que eres bueno, sino que esa bondad se manifiesta gracias, en tu muerte expiatoria. Gracias, Espíritu Santo. En salvarnos. Ahora te pedimos por todos aquellos que nos están oyendo y necesitan un Salvador, que andan sin Dios y sin esperanza. Y lo único que tienen que hacer en este momento es abrir su corazón a Cristo y decirle, Señor, yo sé que tú eres mi Salvador. Yo reconozco que soy pecador y te pido que me perdones y que mi nombre aparezca en el libro de la vida. Yo no quiero condenarme eternamente en el infierno, quiero estar en tu presencia. La vida se trata de Dios. Nuestra respiración es un milagro. El sol es un milagro. El agua es un milagro, la vida es un milagro. Si quitamos todo eso, quitamos a Dios. Padre, te rogamos por los creyentes que ya te han conocido, pero que andan descuidados en su relación contigo. Que el mundo norma sus vidas, que no tienen tiempo para ellos acercarse a ti.
que el Evangelio para ellos se ha convertido en una religión y ha dejado ya de ser una relación. Ayúdalos, Señor, para que tengan una vida de oración, para que se acerquen a ti, para que en algún momento del día, de todos los días, puedan venir a tu presencia buscándote en el entendido, Señor, de que la oración íntima es un encuentro entre dos mundos, el mundo tuyo y el mundo nuestro. Y cuando esos dos mundos se encuentran, el mundo nuestro tiene que cambiar. Transfórmanos, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Que nunca olvidemos que sin vida de oración es imposible ser victorioso ante la tentación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Pastor Néstor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los que nos están viendo. Les voy a pedir que compartan, que envíe este mensaje, porque no solamente está siendo transmitido ahora en directo, sino que queda allí guardado para que usted lo pueda enviar a todo el que quiera. Y un gran mensaje, pastor, el poder unir, que nunca lo habíamos hecho, ¿no? Yo sé que nunca ustedes lo han hecho. Unir la cruz, la tumba vacía ese día de resurrección, con el Getsemaní. Ahora mismo, mientras el pastor enseñaba, yo pensaba algo, pastor. ¿Qué habría sido de la cruz si el Señor Jesucristo no hubiese estado en el Getsemaní esa noche? Un espectáculo más. Incluso tal vez el Señor Jesucristo hubiese dicho que no, tal vez. Sí. Como le dijo a uno de sus discípulos que quería defenderlo, si yo quisiera mando y llegan 12 legiones de ángeles, o 12,000 ángeles, mucho más que eso, y me defienden ahora mismo de toda esta gente. Pastor, y que podamos nosotros también hacer como el Señor, tener nuestros Getsemaní. Así, claro. En momentos de aflicción o en momentos de éxito, porque el Señor Jesucristo no estuvo esa noche en el Getsemaní, no fue su única noche. No. El Señor Jesucristo estuvo mucho tiempo. Esa era su costumbre. Bendiciones para todos, pastor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Esperamos así de bendición para ustedes. Sigan disfrutando de este día tan especial del podcast Buenas Nuevas y que este mensaje llegue a lo profundo de nuestros corazones. Que Dios les bendiga. La Iglesia Buenas Nuevas presentó Especial de Semana Santa, la última semana de Jesús.